El día viernes fue no solamente el Día Internacional por el Orgullo LGBTIQ, sino que también pasó algo muy impresionante en la historia de nuestro país, y es que Mariana Gómez fue declarada culpable y fue condenada a 1 año de prisión en suspenso por besar a su novia, ¿no? Por resistirse a un arresto, porque la querían arrestar por besar a su novia en un espacio público. Cosas así pasan en nuestra Argentina, pasaron y seguirán pasando si no hacemos nada al respecto. Así que vamos a levantar bien alto la bandera del orgullo, y no solamente la del orgullo LGBTIQ, sino que también la del orgullo de militar por el aborto legal en Argentina, ¿sí? Hemos también participado de alguna manera en lo que fue la nueva presentación de la ley por la despenalización del aborto en Argentina, un nuevo proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, y por eso decidimos también ahora invitar a Florencia Basso, quien es parte de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género en Argentina, y nos viene a contar hoy cómo fue el Encuentro Federal de Periodistas por el Derecho a Decidir. Flor, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Nad? Hola, Alfredo, gracias Hola, por la Flor. invitación. Un placer. Me siento rara estando acá. De invitada. Sí, Y sí, bueno, sí. cosas que suceden. Sí, me siento rara, pero bueno, gracias No. por darme esta posibilidad. Me parece re importante en este sentido hacer un repaso de lo que fue la presentación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, una nueva, pensando en el año pasado que estuvimos tan cerca de lograr que en Argentina sea legal, esté despenalizada la interrupción del embarazo. Y además, en este sentido, quería consultarte, bueno, ¿qué perspectiva tiene tuvo el encuentro y qué me podés comentar respecto a ello? Bueno, como vos bien decías, en relación a esta octava presentación del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, creo que el balance que hicimos el viernes en el Congreso de la Nación, en diputados, en la Cámara de Diputados más precisamente, es sumamente positivo, porque logramos la despenalización social del tema, ¿no? Instalamos el tema no solo en los medios de comunicación, sino en las casas, en los trabajos, en distintos ámbitos donde en muchas oportunidades las mujeres no habíamos podido hablar, y el tema del aborto dejó de ser un tabú fundamentalmente. Lo que hicimos el viernes fue reunirnos distintas periodistas, distintas comunicadoras de todas las provincias de Argentina. Nos juntamos en la Cámara de Diputados, como bien decía, y convocadas por la organización Católicas por el Derecho a Decidir, estuvimos analizando todo lo que sucedió el año pasado en esta media sanción que obtuvimos en diputados, lo que ocurrió luego el 8 de agosto en el Senado de la Nación, lo que nos dejó como aprendizajes, Sí. todo lo que sucedió en 2018, tanto adentro del Congreso como afuera, ¿no? En las calles también, y todo lo que movilizó a nivel social este tema. Y fundamentalmente proyectándonos a futuro en un año donde se está dando una campaña electoral, donde hay que interpelar a los candidatos a que se expresen sobre este tema, y estuvimos pensando algunas estrategias como buena noticia del viernes en este encuentro. Iba a decir nació, mirá cómo tenemos incorporado la cuestión maternal también. Creamos, es más propicio, creamos la Red Federal de Periodistas por el Derecho a Decidir, así como existe la red de profesionales que son médicos, médicas, agentes de la salud de todo el país, y también está la red de docentes que trabajan sobre lo que tiene que ver con la ESI, fundamentalmente con la educación sexual integral. Nosotras también quisimos crear un espacio que nos encuentre unidas, que nos encuentre organizadas,
y fundamentalmente esto que decía recién, pensando acciones y estrategias para seguir instalando el tema. Sabemos que es difícil la aprobación, por lo menos en lo que respecta a este proyecto durante 2019, porque bueno, estamos en un marco de campaña, de elecciones, hay una parte de diputados y una parte de senadores que están culminando sus mandatos y las cámaras van a tener una renovación, pero así todo, en la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito decidió presentar nuevamente el proyecto para mantenerlo en agenda. En base a eso, bueno, las comunicadoras creo que tenemos un rol fundamental. Me parece bien interesante esto que decís de no solamente pensar en lo que pasó el año pasado, sino ver qué pasa después de la presentación, ¿no? Principalmente porque cuando tuvimos la oportunidad de hablar con Fernanda Rossi acá y la generación de la campaña a nivel regional, nos dimos cuenta de que la federalización, y esto que vos decís, la visibilización y la despenalización social ha sucedido. Y que los periodistas y las periodistas tienen esta también importancia en que se despenalice a nivel mediático. Pienso en todos los casos que se visibilizaron de muertes por abortos clandestinos, y con respecto a eso, no solamente los impedimentos que existen en la legalidad y en la justicia y en el ámbito de la salud, sino también la condena social hacia aquellos doctores como Rodríguez Lastra, candidato por Buenos Aires a ocupar una banca, y la reciente elegida diputada de Santa Fe, innombrable o nombrable, ¿no? Sí. Nombremos a estas personas y nombremos lo que producen con respecto justamente al aborto clandestino. Sí, eso también lo analizamos en este encuentro del viernes, ¿no? Te referías a Amalia Granata. Exacto. Diputada electa por la provincia de Santa Fe. Creo que Granata no sería lo que es hoy si no fuera por la marea verde que generamos en 2018. O sea que ella también tiene que reconocer de alguna manera lo que despectivamente llaman los pañuelos verdes, ¿no? Lo que en realidad nos invisibiliza, porque cuando decimos pañuelos verdes, pañuelos celestes, bueno, el pañuelo celeste creo que existe hace un año y el pañuelo verde existe hace ya más de una década. Habla de todo un trabajo que ha hecho la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, con respecto también a los actores antiderechos que vamos a comenzar de alguna manera a construir desde esta red federal de periodistas un mapeo de actores antiderechos. En esta federalización que vos mencionabas, convengamos que no es lo mismo hablar de la realidad de Jujuy que la realidad de Tierra del Fuego. Eso también estuvimos intercambiando, ¿no? Claro. Y el grado de movilización social que existe, porque bueno, cada provincia tiene su idiosincrasia y su realidad, por lo cual en esto de reunirnos, periodistas de todo el país, y analizar acciones y analizar estrategias, también pensamos en hacer este trabajo colectivo por regiones, teniendo en cuenta las características también de cada provincia, que bueno, no es lo mismo Patagonia que Cuyo. Totalmente. Entonces tenemos mucho por delante, esto recién empieza, esto fue una primera jornada de trabajo. La Red Federal de Periodistas por el Derecho a Decidir es muy incipiente aún, por lo cual está bueno también seguir pensando todo lo que hablamos la semana pasada y seguir sumando a compañeras que quieran formar parte. Bueno, eso es súper interesante y me parece que es cierto lo que decís, no es lo mismo la realidad de
el país que es amplísimo y pensamos muchas veces que todo sucede en Buenos Aires, pasa en Buenos Aires y todo va a pasar de la misma manera. Y en este sentido, a la invitación que vos haces para las personas que se quieran sumar de aquí, de la región, me parece importante hablar también de la integración a la campaña regional de Tierra del Fuego, ¿no? Esto también estuviste gestándola, la campaña por el derecho a decidir, que está afortunadamente acompañando y de alguna manera siendo gestada, y ahí hablamos otra palabra, sí, de las maternidades, por también muchas periodistas, ¿no? Y en este sentido me parece importante que nombrar de que cuando presentamos el programa respecto a la IVE, se hablaba de un pedido de informe que se hizo al Ministerio de Salud de la provincia, armado por la campaña, respecto a la interrupción legal del embarazo, ¿no? Se presentaron 4 notas hasta el momento y el Ministerio de Salud todavía no ha informado sobre la interrupción legal del embarazo. Uh-huh. ¿Qué medidas pensás que son importantes o que están en pie de las periodistas para justamente hablar de la interrupción legal del embarazo, que es lo que hoy tenemos? Bueno, me parece fundamental seguir interpelando al Estado en lo que tiene que cumplir, ¿no? Porque desde estas redes que vamos tejiendo y que son muy importantes y que nos van de alguna manera abrazando en esta lucha que vamos llevando adelante hasta que sea ley, pero vamos a decir que cuando el proyecto sea aprobado la lucha va a continuar, porque también hay que pensar que no nos alcanza solamente con una ley, sino que queremos realmente la efectiva aplicación de las normas, como pasa con la ESI, por ejemplo, que está aprobada desde el año 2006 y que sabemos hoy en la actualidad no se cumple. Me parece fundamental esto, interpelar al Estado, exigir que los distintos funcionarios de turno respondan a nuestros pedidos de información, que es un derecho que tenemos no solo como periodistas, sino ante todo como ciudadanas, como ciudadanos, y realmente difundir la información que corresponde a Tierra del Fuego, ¿no? También sabemos que para pensar políticas públicas hacen falta cifras, hacen falta estadísticas, por lo cual el pedir algunos datos es también de alguna manera arrinconar a ese funcionario y decirle, bueno, si tenés estos datos, ¿qué están haciendo? Porque es la segunda pregunta que surge de eso, ¿no? ¿Qué están haciendo con respecto a estos datos? Y recordando siempre también que el aborto no punible, que es de lo que se habla cuando hablamos de ILE, rige en nuestro país por el Código Penal desde el año 1921, con lo cual también estamos pidiendo nada más ni nada menos que se respete algo que está previsto ya casi desde hace un siglo. Exacto. De esto también hablamos el viernes cuando nos juntamos con las distintas periodistas. Creo que nuestro rol muchas veces, y esto sin tratar de reemplazar a nadie, en los medios de comunicación tiene que ser el de hacer un poco de docencia, el no dar nada por sentado, por no dejar ningún sentido de alguna manera implícito, sino explicar cada cosa que estamos diciendo, porque estamos transitando el 2019 y hablamos de ILE, hablamos de IVE, hablamos de ESI. Tenemos que, cada vez que lo decimos, explicar de qué se trata y recordarle a gran parte de la sociedad que hay derechos que los tenemos y que nadie puede pasar por encima de ellos, ¿no?